Bienvenidos al grupo de videotutoriales sobre dispositivos transistores BJT. Aquí aprenderán sobre el funcionamiento y aplicaciones de estos dispositivos electrónicos fundamentales en la electrónica analógica. Esperamos que disfrutes de este aprendizaje y que saques provecho al máximo de esta experiencia educativa. Aprendamos juntos. Presentar un ejemplo. Vamos a ver aquí, es un ejemplo práctico, ya que parte de los fundamentos ya lo he puesto en otros vídeos. Entonces ahora vamos a ver cómo emplear esas ecuaciones para resolver el siguiente caso. Vamos a tratar con este circuito. Vamos a prepararlo aquí. Bueno, entonces vamos con la solución. Primero vamos a describir aquí qué es lo que vamos a calcular. Nos interesa, voy a tal vez utilizar otro color para identificar qué vamos a calcular. Vamos a calcular aquí la corriente de base en su punto estable. Vamos a calcular también en esta parte lo que es la corriente de colector. En esta parte vamos a calcular también lo que es el voltaje colector en su punto estable. Y entonces vamos a exhibir aquí la solución. Bien, ese circuito vamos a como tal a modificarlo y lo vamos a ir haciendo paso a paso nuevamente para no omitir algo que después se les dificulte. Recuerde que estoy tratando de presentar un material útil para todo el mundo, ¿verdad? Entonces por lo mismo voy a procurar en no saltarme pasos, sino ser bastante, en ese caso, detallista, digamos. Ya el circuito lo vamos a transformar ya en esta forma. Aquí le estamos ya dando esta nueva forma para que entendamos sobre los cambios que es lo que se está haciendo. Pues aquí tenemos los 470k ohmios. Aquí tenemos el emisor, aquí el colector, aquí la resistencia del colector. Vamos a poner aquí el voltaje de 216 voltios, perdón. Aquí tenemos entonces este circuito ya bastante transformado y vamos a separar, por así decirlo, lo que es la malla de entrada y en ella pues vamos a poner aquí este circuito, tanto más fácil de interpretarlo. Y aquí pues solamente
nos queda por calcular la corriente de base en su punto estable, en su punto de operación. Y yo voy a estar nuevamente a resolver esto colocando los detalles, pero sí, este cálculo puede hacerse más de una forma más directa. Y vamos entonces a colocar aquí, digamos, vamos a partir de este punto como punto de referente. De menos a más tenemos una subida, luego aquí tendríamos una caída, ahí pasa la corriente de base en su punto de operación, más lo que es el voltaje base emisor. También vamos a considerarlo su punto de operación, y todo eso es igual a 0, ¿verdad? Resolviendo ese conjunto de términos asociados a la suma de voltajes igual a 0. Con esto entonces vamos a, digamos que vamos a reorganizar todos esos términos. Perdón, aquí voy a corregir esto porque realmente esto representa una caída. Entonces vamos a multiplicar toda esa expresión por, vamos a ver, sería por -1, digamos, y voy a cambiar el orden de los términos de tal forma que aquí tendríamos 400K que multiplica la corriente de base en su punto de operación más el voltaje base emisor en su punto de operación, y aquí tendríamos toda esta ecuación. Como lo que nos interesa determinar es la corriente de base, vamos entonces aquí a reescribir la expresión de esta forma, y el resto de los términos lo voy a pasar del otro lado. Me quedaría 16 menos voltaje base emisor. Ya sabemos nosotros que este voltaje es de 0.7 voltios. Entonces aquí nos queda que la corriente de base en su punto estable es igual a 16 menos 0.7, y aquí todo esto dividido por 470K. Esto nos da un valor de 15.3 dividido 470K, y finalmente vamos a tener que esto es igual a 0.3255. Ustedes pueden hacer sus cálculos para verificar, y tendríamos entonces este primer valor ya calculado. Ahora lo que debemos de hacer es calcular en este caso lo que es la corriente de colector, punto de operación, y eso es únicamente lo que tenemos que hacer es multiplicarlo por beta a la corriente de base, y esto es igual a, entonces vamos a ver, beta es 90, y aquí vamos a multiplicarlo. Ahí tendríamos 1, 2, 3 serían vamos a ver, creo que aquí sí se me fue el exponente, esto es miliamperios debido al factor K que tenemos aquí, y aquí vamos a tener entonces este valor vendría siendo como igual a 32.55 microamperios.
multiplicando esas expresiones nos da, vamos a ver, 90 por 32.55 nos dan los 2.93 miliamperios. Entonces aquí ya tenemos el segundo cálculo ya requerido. Ya, y lo que nos queda es averiguar cuánto es el valor del voltaje colector emisor en su punto operativo. Para eso vamos a tomar la malla de salida. Aquí tendríamos lo que es la resistencia de colector, que es de 2.7K, y aquí tendríamos el voltaje colector emisor, y aquí tendríamos el voltaje de corriente continua de 16 voltios. Aquí tendríamos que usar la corriente de colector en su punto operativo, que de hecho ese paso ya he calculado en esta parte, y lo que tenemos que averiguar es el valor de, en este caso, el valor de, vamos a hacerlo así, vamos a ver, más menos el valor de el voltaje colector emisor. Entonces vamos de una vez a tomar los elementos activos y del otro lado vamos a colocar los dos elementos pasivos, y tendríamos la corriente de colector en su punto de operación, que multiplica la resistencia de colector, y aquí tenemos el voltaje colector emisor, su punto de operación. Y pues ya conocemos lo que es la corriente de colector, la resistencia de colector. Obviamente pues ya conocemos el voltaje que se le aplica a este circuito. Esto ya reorganizándolo, nos vamos a dar cuenta que tenemos la corriente de colector, que es de 2.93 miliamperios. Voy a omitir la dimensional aquí, y esto se multiplica por los 2.7K. igual aquí voy a abreviar el asunto, y nos queda entonces que estos 16 voltios ahí, y entonces tendríamos aquí 293 por 2.7 nos da 7.9, pero noten ustedes que este mili es un 10 a la menos 3 y este K es un 10 a la 3, se anulan, y nos quedaría una respuesta así de 16 menos 7.9. Vamos a hacer el cálculo, y esto nos da 7.9. vamos a ver si es esto, sería, vamos a ver, 16 menos 7.9. Perdón, 16 menos 7.9 sale como 8.1 aproximadamente, 8.1 voltios. Bueno, para la respuesta, y ya tenemos los tres valores que habíamos puesto en el circuito original, y valores que debíamos de determinar ya están. Y vamos a hacer una observación en esto. La corriente máxima que puede pasar en este circuito según las condiciones que aquí se presentan, sabemos que tenemos que tomar los 16 voltios sobre la resistencia de colector. Ese valor ya
Lo hemos mencionado en otro de los vídeos que ya hemos presentado. Y la resistencia de colector en este caso es de 2.7 K. Entonces nos da eso, 16 dividido 2.7, 5.93 aproximadamente, 5.93 miliamperios. Esa sería la corriente que pasa máxima que puede pasar sobre este dispositivo, y la que calculamos es de 2.93, o sea que tenemos una corriente, voy a hacerlo mejor aquí, igual a 5.93 miliamperios, y sabemos que la corriente que calculamos aquí es de 2.93 miliamperios versus la de 5.93. Ahí en este caso entonces tendríamos que ver que, vamos a ver si lo calculáramos de una forma porcentual, tendríamos 2.93 sobre 5.93, vendría siendo como casi el 50%, o sea que casi a la mitad de lo que es la corriente máxima nos dio el cálculo que hicimos. Eso quiere decir que si nosotros graficáramos aquí lo que es la corriente de colector versus el voltaje colector emisor, tendríamos este punto máximo aquí sería de 5.93. la escala que vamos a manejar es de miliamperios, y el cálculo aquí nos dio más o menos como 2.93, fue casi la mitad. Entonces aquí tenemos el punto de operación, sería este. Vamos a poner aquí el valor del operativo de la corriente de colector, y por otro lado, por las explicaciones que hemos dado en los otros vídeos, sabemos que el voltaje colector máximo tiene que ser igual al voltaje aplicado. Aquí tendríamos que representar los 16 voltios, y finalmente nos queda una recta de carga en estos puntos, y si nos damos cuenta, pues este punto está trabajando casi al 50%. Eso quiere decir que cayó en la zona de la región activa, o sea que este dispositivo es apto para amplificar señales analógicas, ya que no está operando por el punto que hemos calculado, no está operando en la región de saturación ni en la región de corte. Por lo tanto, no hay en ese sentido, digamos, duda de que respetando los límites que se están observando en esta gráfica, pues sí es apto para amplificar señales analógicas. Espero que esto te sea útil, y como siempre estaremos a la orden atendiendo nuevos requerimientos por parte de ustedes. Saludos cordiales.